Hallé el camino antiguo. Por Manuel Pérez Vila. Como vi una iglesia evangélica. No puedo expresar con palabras la sorpresa que tuve al ponerme en contacto con los cristianos evangélicos y observar sus costumbres y modo de ser. Tan absolutamente contrario era a lo que me habían dicho y yo había llegado a imaginarme que eran los protestantes. En mis tiempos de militante de Acción Católica, se me había inculcado que la herejía protestante quebranta los lazos de la familia y de la sociedad con una moral laxa y acomodaticia. Esta impresión me fue confirmada en mis años de seminario, en los cuales me pareció haber adquirido un conocimiento más profundo de las causas de la Reforma protestante, de las doctrinas vacilantes de sus fautores y promotores, así como del carácter libidinoso y abúlico de aquellos emisarios de Satanás levantados para romper la unidad de la que entonces yo consideraba única Iglesia de Cristo. Posteriormente he podido comprobar con gozo que esta impresión exageradamente pesimista que yo tenía, y aún tiene una mayoría de los católicos sobre el protestantismo, no es compartida ni mucho menos por todos en España. Aún existen muchos que pedirían la Inquisición y la hoguera, aunque los que han tenido ocasión, cosa que yo no tuve, de tener contacto frecuente con el cristianismo evangélico, y su inteligencia no se haya ofuscado por un fanatismo ignorante y exagerado, no siente por él la aprensión que yo sentía. Este hecho consolador ha sido revelado recientemente por una encuesta publicada por la revista de la Universidad Central de Madrid, realizada entre los estudiantes de las universidades de Madrid y Murcia. He aquí el comentario que copiamos de El Correo Catalán de Barcelona, en su edición del 22 de febrero de 1955. Si en el sentido religioso abstracto existencia de Dios, enseñanza de religión y salvación del mundo civilizado por la fe, las contestaciones son optimistas, y en el sentido moral tampoco se desvía. Exceptuando un espectacular 50% de votos solamente en contra del aborto, en el sentido de la Iglesia Católica cae todo estrepitosamente. Por ejemplo, un 74% de jóvenes afirma que el catolicismo oficial fomenta el fariseísmo, un 79%, el porcentaje más alto de toda la encuesta. Dice que la libertad de cultos es compatible con el catolicismo vivo, un 47% decide que la Iglesia no fomenta el progreso científico de España, dicen que sí solamente el 39%. Un 79% reconoce que las órdenes religiosas no debieran ser preferidas en la enseñanza. Pero aún hay más. Es mayor el número de estudiantes que cree que la masonería no es culpable de nuestra guerra y que no cree en el protestantismo como disolvente de la familia y que defiende a la institución libre de enseñanza, que el de opinión contraria. El campo ha sido trillado a fondo, y después de estos tantos por ciento, la Iglesia ha de pensar seriamente en su labor futura. ¿Cuál no fue mi sorpresa cuando en mis primeras conversaciones con uno de los venerables pastores, entonces accidentalmente en Madrid, descubrí un cristianismo de cualidades admirables? Era una persona cuya sola presencia infundía el respeto del cielo. Su conversación era ingenua, salida del corazón, y su conocimiento de los temas teológicos y de las sagradas escrituras tan profundo que me sentí grandemente admirado. Como he indicado en el prólogo, este ministro protestante no me habló en contra de la Iglesia romana, ni vi en él afán alguno proselitista. Me habló de Cristo, de su obra redentora en favor de los pecadores, de la necesidad de la regeneración y del gozo de tener la seguridad de la salvación. Era un lenguaje religioso totalmente nuevo para mí, pero me parecía muy lógico, y sobre todo bien basado en la Sagrada Escritura, cuyos textos citaba incesantemente de memoria y sin vacilar en una sola palabra. Pero mi admiración subió de punto cuando, rotos ya los lazos que me ataban al sacerdocio católico, me adentré en el ambiente evangélico de una de las iglesias más activas y numerosas que existen en España. Allí encontré personas de todas edades y sexos unidas por una fe común, tan ardiente, tan pura, tan bien formada y definida que me pareció hallarme en una de las asambleas primitivas de los cristianos de la época apostólica.
Allí veía a más en clases de estudios de un centenar de jóvenes de ambos sexos en la flor de la edad, apartados de las diversiones mundanas y entregados en fraternal camaradería a motivos espirituales. Bíblicos por secciones y edades, en el culto general dirigido por el pastor, en los ensayos de canto, en los que al lado de himnos de carácter popular, aparecían trozos selectos de grandes autores, como el Mesías de Handel. Estos ensayos terminan siempre con una oración, no fórmula rutinaria sino una oración espontánea expresando al Señor el deseo de que todos los trabajos sean para su gloria y para el bien eterno de las almas. Oración que era sentida en algunos de sus párrafos con algún amén aislado y con otro unánime y fervoroso al final. Yo veía a estos jóvenes saturados de un gran sentimiento religioso, disfrutando sin embargo del aliciente propio de la edad, el amor puro con la esperanza del matrimonio. Pero todo ello en un ambiente de pureza y consagración cristiana. Pues les veía sacrificar no solo diversiones mundanas sino aún el poco tiempo de que disponen para sus legítimos idilios juveniles en aras de sus actividades religiosas. ¿Y qué diré de la reunión semanal de oración? Aquello no era pasar el rosario repitiendo 1000 veces unas palabras muy buenas, muy significativas, pero que yo comprendía aún en mis tiempos de sacerdote que dejan de ser una oración al convertirse en frases mecánicas y rutinarias. Aquello era elevar el alma hasta los cielos con una fervorosa meditación de la Sagrada Escritura. Y luego veía separarse a la congregación en grupos que marchaban a diversos departamentos del templo protestante para derramar cada uno su alma al Señor en presencia de los hermanos, hombres y mujeres, obreros casi todos, jóvenes y aún niños, hablando a Dios con una facilidad y naturalidad impropia de su condición y en algunos de su edad. ¿Es esto, me preguntaba yo, la religión protestante? ¿Es esto lo que me habían enseñado a odiar en mis años de cura como un esfuerzo antirreligioso, y a mi parecer hasta antipatriótico, destinado a descatolizar a España? Me encontraba precisamente en una de las ciudades más rojas de Cataluña, caracterizada en otros tiempos por su tenaz ateísmo y anarquismo. Sin embargo, entre aquella descomposición social, moral y religiosa, se había mantenido en los años difíciles de la guerra y había resurgido más potente que nunca aquella congregación eminentemente cristiana. Allí encontré y fui testigo de verdaderos milagros de la gracia regeneradora del Evangelio. Hombres y mujeres que habían llevado una vida inmoral mucho cuando eran católicos por nacimiento, o sea unos de los 28 millones que las estadísticas cuentan como católicos en España, y ateos o escépticos por convicción, habían sido transformados en cristianos piadosos desde que el Evangelio había entrado en su corazón, tal y como fue predicado por el Maestro, sin añadiduras ni adulteraciones. Personas que habían llegado al borde del suicidio, les veía con una faz constantemente gozosa, y hablaban a otros de sus actuales experiencias de la misericordia de Dios, de respuestas a sus oraciones, de su afán de salvar otras almas. Y yo me decía a mí mismo, he aquí una congregación no católico romana, muy poderosa en fe y bien similar en costumbres y culto a lo que cuentan Fleury y otros escritores católicos sobre el modo de ser de los cristianos primitivos. ¿Cómo son tan ciegos?, me pregunté, para no ver lo que tienen ante sus ojos. Yo nunca conocí una congregación cristiano-evangélica, y quizás el Señor lo permitió así para que hoy mi experiencia y testimonio de sacerdote romano pudiera confirmar a otros. Pues estoy seguro que si antes la hubiera conocido, nada ni nadie podría haberme detenido para evitar siguiera lo que tan claramente es la Iglesia de Cristo. ¿Cuál será el secreto de una piedad tan sincera y robusta? ¿Qué misterio había transformado a estos antiguos ateos y escépticos en cristianos convencidos, conocedores de su fe y felices?